¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos con esa gran pelea que hay ahora mismo en el Ejecutivo. Yolanda Díaz contra Carlos Cuerpo. ¿Y todo para qué? Para reducir la jornada laboral en un país como España, con un mercado laboral inoperante y con la productividad cayendo en picado. Vamos a ver, si repasamos cómo funciona el mercado laboral en España, nos salen cifras como las siguientes. En España se trabajan las mismas horas que hace 5 años, que hace 6 años, que antes de que llegara el señor Sánchez a la Moncloa. Es decir, durante estos años de sanchismo no se ha conseguido incrementar el número de horas trabajadas, es decir, no ha incrementado el trabajo. Lo que ha hecho ha sido repartirse. ¿Y se ha repartido de qué manera? Bueno, pues precarizando cada puesto de trabajo. La señora Yolanda Díaz, ¿cuál ha sido su gran aportación al mercado de trabajo? Cambiarle el nombre a los empleos temporales y llamarlos fijos discontinuos, generando y creando un galimatías estadístico que hace que salgamos de los estándares de la Unión Europea, que en los datos de España tengan que poner un asterisco cuando se elaboran los informes de Eurostat, porque es prácticamente imposible saber con relativa exactitud cuántos parados hay en España. ¿Por qué? Porque uno puede ser parado, pero si resulta que lo que tenía era un contrato fijo discontinuo, pues ya no es un parado. Si uno está parado, pero resulta que el trabajo que busca es solamente por la tarde, porque por las mañanas tiene que cuidar, qué sé yo, de un adulto, de unos niños, de una persona con algún tipo de discapacidad, pues tampoco aparecen las cifras oficiales de parados. En España, personas que no trabajan, que querrían hacerlo y que cobran una prestación por eso, nos estamos acercando a los 4 millones de personas, cuando las cifras oficiales de parados están en el entorno del 2,3, 2,4 millones. Es decir, faltan casi la mitad de los parados en las estadísticas oficiales. Esto hace que tengamos un mercado laboral muy precario, con unos costes laborales altísimos, que prácticamente duplican los salariales. Y lo que nos damos cuenta, en este caso, es que lo que está pasando desde que Sánchez gobierna es que el poder adquisitivo de esos trabajadores en España va cayendo, de modo y manera que el salario más repetido en España es prácticamente equivalente al salario mínimo interprofesional. Esto hace que el que cobre el salario mínimo interprofesional ya en España se puede considerar clase media, porque no se despacha nada menor y lamentablemente es, como decíamos, el salario más repetido. Por último, otra de las cifras que tenemos que traerle a colación en el día de hoy es el de la productividad. Nuestro país, uno de los problemas fundamentales, mi compañero Domingo Soriano suele decir que el mayor de los problemas de nuestra economía es que tenemos un drama con la productividad. Está cayendo desde hace décadas, cae y cada vez más fuerte. La caída desde que Sánchez gobierna es directamente en picado de la productividad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las medidas que toma la señora Yolanda Díaz desde el mercado de trabajo, desde el Ministerio de Trabajo? Las medidas intervencionistas que toma la señora Yolanda Díaz van en la dirección de seguir interviniendo el mercado, de seguir subiendo el salario mínimo, que muchas veces lo decimos. Oiga usted, si se puede establecer un salario mínimo por ley, ¿por qué lo pone usted en 1.200 netos para cada uno de los trabajadores? Pónganlo en 2.000. Bueno, qué sé yo, si es mejor 3.000, ¿por qué no pone usted el salario mínimo en 3.000? Hombre, ¿y no viviríamos mejor con 5.000? Pues 5.000... Ponga usted por ley que el salario mínimo en España es de 5.000 euros. Tendríamos el salario mínimo interprofesional más alto de todo el mundo y usted podría presumir de ello. ¿Qué pasaría entonces, señora Yolanda Díaz? Que no habría una empresa en España. No quedaría una sola empresa en nuestro país. Arrasaría usted con los autónomos. Arrasaría usted con las pymes, que son lamentablemente la parte gruesa de nuestro tejido productivo. ¿Por qué? Pues porque en España no tenemos un sistema que favorezca el establecimiento de grandes multinacionales. Multinacionales que sí que traen posibilidades de tener salarios más altos y jornadas más cortas. ¿Por qué? Porque en las multinacionales la productividad se dispara. ¿Cuál es el problema de España? La productividad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos, entre otras cosas, un mercado laboral eficiente. ¿Y cuál es la gran idea de la señora Yolanda Díaz? Además de seguir subiéndonos el salario mínimo interprofesional, la gran idea de la señora Yolanda Díaz es que reduzcamos la jornada laboral. Luego con mi compañero Rubén Folguera vamos a ver los datos, vamos a bajar al detalle y les vamos a contar a ustedes cuáles son las horas reales que se trabajan en España.
muy por debajo del mínimo que quiere imponer la señora Yolanda Díaz. Pero en cualquiera de los casos, a la señora Yolanda Díaz lo que habría que explicarle es que cuando uno se pregunta por qué los países más productivos tienen las jornadas laborales más laxas, ni siquiera más cortas necesariamente, sino más laxas, es decir, donde el empleado puede elegir un poco las puntas de trabajo que quiere tener y los valles de trabajo que quiere tener, porque así se lo permite su actividad, son los países en los que la productividad se ha disparado y ha permitido que se produzcan esas rebajas en la jornada. Lo que no puede pasar es que pensemos que para conseguir una mayor productividad lo que hay que conseguir es reducir esa jornada laboral. No, señora mía. Primero es incrementar la productividad, primero es poner las bases en nuestra economía para que el dinamismo crezca, para que la inversión llegue, para que la inversión sea productiva y para que la inversión permita que tengamos un mercado laboral sano que permita incrementar la productividad y cambiar el sino de la economía española, y una vez se produzca eso, veremos hasta qué punto o en qué medida se pueden ir rebajando las jornadas de trabajo. Pero en cualquiera de los casos sería algo que tendrían que decidir empresarios y empleados en un libre acuerdo entre ambos, no algo que aparezca en el boletín oficial del Estado. En cualquiera de los casos, esta es la gran pelea, han sido dos de los protagonistas de esta semana y aquí lo tenemos que tratar. Pero antes, si les parece bien, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado y seguimos. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, encantadísima. Tremendos los temas que estáis publicando, que estamos publicando en Libre Mercado esta semana. Tengo que felicitarte por un nuevo informe extraordinario con el que abrimos hoy la portada de Libre Mercado. Bueno, después de que vosotros hicierais ayer un espectacular programa dedicado complementamos un poco. María Jesús Montero, sí, porque bueno, es que a la ministra hay que dedicarle tiempo. Bueno, la verdad, hay que dedicarle tiempo y recordar todas sus andanzas. Y hoy en Libre Mercado lo que hemos hecho es centrarnos en su tarea como ministra de Hacienda, la mayor recaudadora de la historia, récord en recaudación, casi 80.000 millones más desde que puso el primer pie en el Ministerio de Hacienda, enemiga de las herencias, hay que decirlo. María Jesús Montero, desde que fuera consejera de Andalucía de la Comunidad de Madrid, consejera de Hacienda, ha ido contra la Comunidad de Madrid. Estaba obsesionada, no le gustaba que la región madrileña rebajara sus impuestos, cobrara menos impuestos a los ciudadanos que lo que hacía ella en Andalucía, y puso el foco en las herencias, algo que todavía no ha abandonado. Sigue intentando perseguir a las herencias de comunidades como Madrid o ahora Andalucía, porque han hecho desaparecer el impuesto de sucesiones, y ella pide una armonización fiscal, que no es otra cosa que obligar a las comunidades autónomas que cobran menos impuestos a cobrar más. Y es, como digo, una obsesiva de las herencias. Sin embargo, no ha tenido reparos en prometer a los independentistas catalanes que tendrán su propia agencia tributaria. Un acto, bueno, pues completamente anticonstitucional, que supone un agravio comparativo sobre el resto de comunidades autónomas. Pero en este caso, fíjate la incoherencia de esta ministra, que mientras pide más IRPF en Madrid, más herencias en Madrid, y que la Comunidad de Madrid, en este caso porque es la que tiene los impuestos más bajos, no tenga que cobrar más impuestos, a los catalanes les pretende dejar toda la autonomía financiera que consideren oportuno, darles la independencia fiscal, la llave de la caja. Entonces, bueno, pues hoy recordamos pues todas estas andanzas. Es que los años que lleva en el gobierno de España han dado para mucho. Lo que pasa es que en Andalucía también la recuerdan por todo lo que hizo. Claro. No olvidemos que desde 2004 a 2013 fue ministra de Sanidad, consejera de Sanidad, y del 2013 al 2018 consejera de Hacienda ya en Andalucía. Por eso la recuerdan tanto los andaluces. Pero no solo de María Jesús Montero vive en la portada de Libre Mercado en este momento, sino que tenemos novedades, además fresquitas, de última hora, del todo el lío con Muface. Óscar López se ha estrenado en el ministerio. Se
se han cumplido sus peores presagios. DKV también planta al gobierno, deja plantar al gobierno, y Muface queda en el aire. La compañía aseguradora pues ha publicado un comunicado en el que dice que por primera vez no va a acudir al concurso. Siguen perdiendo dinero, a DKV no le compensa tener a los funcionarios en su seguro y solo queda Asisa, pero vamos, Asisa no va a poder soportar a los más del 1.000.000 de funcionarios que tendría que soportar si Muface continúa sobreviviendo. O sea que este sistema público, este privilegio de los funcionarios, pende ahora mismo de un hilo después de que Adeslas también haya dicho que nanay, que le haya dado la espalda al gobierno. Mónica García estará muy contenta y no sabemos si Óscar López estará contento o no, porque luego, claro, esto lo que vaticina es el colapso sanitario en el resto de comunidades autónomas, que sabemos que están gobernadas por el PP, y quizá le venga muy bien, esto ya es cosa mía, muy bien al gobierno que se colapse la sanidad, por ejemplo, en Madrid, gracias a su propia medida, y luego echarle las culpas a las comunidades autónomas del PP. No espero otra cosa, la verdad. Eso lo tendremos que ver. Yo me pregunto cómo estará Asisa en este momento, que es la única. Dice, pues si me lo voy a comer yo todo y voy a perder por el triple de por lo que perdía el año pasado, pues no sé, yo creo que tardará poco también en descolgarse del acuerdo. Esto además tiene mucho que ver con algo que estabas tú diciendo. No es malo per se para los funcionarios que se quedan ahora mismo colgados de la brocha, como se dice vulgarmente, porque finalmente de una manera o de otra serán atendidos por el sistema público de salud. El problema lo vamos a tener el resto que estamos en ese sistema y que no lo podemos elegir, como pueden hacer los funcionarios, porque efectivamente el hecho de que cerca de 2 millones de nuevos pacientes entren de golpe al sistema, esto, como bien decías, puede colapsar los servicios sanitarios en muchas comunidades autónomas, y no solo va a ser malo para esos funcionarios, sino para el resto de usuarios de la sanidad pública. Pues sí, lamentablemente, se avecina el caos, Luis Fernando. Todo por no querer, ya no te digo permitirles que ganen dinero estas aseguradoras privadas, sino simplemente que dejen de perderlo. Es que es increíble. Aún haciendo caso a lo que pedían exactamente, a lo que estaban pidiendo las aseguradoras, el coste por paciente seguía saliéndole al Estado, seguía saliéndole al Gobierno mucho más barato a través de Muface que si lo tiene que asumir la Seguridad Social. Prefieren gastarse más en la Seguridad Social y colapsar el sistema que incrementar el contrato, incrementar el concurso en los términos en los que las aseguradoras solicitaban. Ahora, eso sí, dinero para todos estos fastos antifranquistas, para esto hay para todo el año, no va a haber problema. Pues sí, para el show hay todo el año. Beatriz García, ¿qué nos preparas para mañana? Bueno, pues el Libre Mercado ya llevamos varias semanas con una sección que se llama Érase una vez un progre, y la verdad que está funcionando muy bien, porque la televisión está llena de progres, de estos así que usan argumentos muy cuñadiles, y vamos a seguir analizando, bueno, en este caso uno de los que más juego nos está dando es Gonzalo Bernardos. Hace poco hablaba de que las pensiones no eran una estafa piramidal, que bueno, que es que los pensionistas habían rentabilizado mucho. Claro, lo han rentabilizado desde que han entrado. Los que no lo van a rentabilizar son los que vienen detrás. Sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de él, que es que está muy contento con la gestión del gobierno. Dice que estamos en España espectacular, líder en crecimiento, y vamos a ver por qué no es tan el oro tanto, no reluce tanto como nuestro tertuliano economista dice. Entonces, pues hemos estrenado la sección con bastantes personajes. Mañana le tocará a él, pero no se preocupen que pasado le toca a Eduardo Garzón también le de tocará. Momento es que ¿sabes lo que pasa? Que no le llaman mucho a las tertulias, entonces... ¿Por qué será? Bueno, pero Eduardo Garzón no le vamos a perder de vista. Va a ser un clásico, seguro. Sí. Bea, muchas gracias. Mañana más. Bueno, pues estamos hablando de Yolanda Díaz, estamos hablando de Carlos Cuerpo, estamos hablando de una de las polémicas fundamentales de esta semana en el ámbito económico, que ha sido esa pelea literal que se ha protagonizado en el seno del Ejecutivo entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y el, digamos, jefe del cuerpo económico del Gobierno, que no es otro que Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Yolanda Díaz quiere aprobar a las bravas porque sí,
y desde ya la rebaja de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, y Carlos Cuerpo dice que sí, que lo aprobemos, pero que piano, que de momento hay que esperar, habrá que graduarlo y habrá que hablarlo también con los empresarios, a lo que Yolanda Díaz dice que no, que con los sindicatos sí, pero que con los empresarios nanay de la China, que con ellos no hace falta hablar para aprobar una medida que oponerse a ella, según Yolanda Díaz, es de mala persona. Rubén Folguera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú eres mala persona o eres buena persona? Supongo que para Yolanda Díaz soy muy mala persona. Con lo cual eres muy buena persona para con ánimo de lucro, y aquí te tenemos. Hemos preparado, yo he arrancado el programa recordando un poco algunas cifras importantes de la economía española y cómo operaría en contra de los intereses de la economía española medidas como la que quiere poner en marcha Yolanda Díaz. Lo primero que habría que decir es que Carlos Cuerpo en esta pelea no está oponiéndose a la medida que pone encima de la mesa Yolanda Díaz, sino que le está diciendo que ahora no toca, que ahora tocan otras cosas. Sí, lo que viene de algún modo a decir Carlos Cuerpo es que hay que tomar medidas con cierto sentido común. Lógicamente, Carlos Cuerpo está trabajando para un gobierno socialista, de corte socialista, y por tanto el discurso siempre va a ir en ese sentido. Pero claro, entre el PSOE, por mucho que ahora tenga una deriva bastante preocupante, y Sumar, hay ciertas diferencias, y una de las diferencias es esa, es que los técnicos al estilo Carlos Cuerpo saben que la economía funciona de una forma determinada y que por mucho que se quiera avanzar por mandato en ciertas luchas sindicales y tal, que esto es lo que obsesiona a Yolanda Díaz, hay que hacerlo con cabeza, y la reducción de la jornada laboral y también el aumento del salario mínimo interprofesional debe ser llevado a cabo con cautela y con mesura, porque él lo que viene a proponer de algún modo es equilibrar, ¿no? Equilibrar entre los deseos intelectuales o políticos y las exigencias de la realidad. Y si quieres, podemos escuchar a Carlos Cuerpo cómo el 2 de enero en Radio Nacional de España pues se pronunciaba al respecto. Yo creo que la existencia de posturas complementarias que permitieron llegar a textos equilibrados en la pasada legislatura está siendo parte del éxito que estamos teniendo ahora en cuanto al impacto de algunas medidas tan importantes como la reforma laboral. Y por lo tanto, eso es lo que queremos seguir teniendo, medidas que sean muy ambiciosas en sus objetivos, pero que a la vez sean equilibradas en el diseño. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Yolanda Díaz. Lo que ha dicho ayer el ministro de Economía es que quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos. Y esto es muy grave y no va a pasar, ya se lo digo yo. Yo sé muy bien que el Partido Socialista en este momento se opone a la reducción de la jornada. No lo puedo comprender. Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona. Decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora al día. Y después de escuchar la bronca de Yolanda Díaz, que dijo Carlos Cuerpo ayer en COPE. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir. Venga, Yolanda, que no soy tan mala persona como dices, pero hombre, tendrás que ceñirte un poco a los calendarios que establezcamos en el gobierno. Bueno, esta ha sido la polémica, esto es lo que tenemos encima de la mesa, estos son los sonidos protagonistas de la polémica que hemos visto, de la que hemos sido testigos esta semana, pero ¿qué se esconde detrás de todo esto, Rubén? ¿Cuál es la pretensión de Yolanda Díaz y por lo tanto del Ejecutivo? Porque sí que ha demostrado una cosa Yolanda Díaz, que lo que se ha propuesto lo ha ido consiguiendo y lo ha ido aprobando poco a poco. De ahí el salario mínimo interprofesional que tenemos, que está acabando con la productividad y que está poniendo en serias dificultades a muchas empresas y a otras muchas que directamente les ha obligado a cerrar o a no poder contratar a más gente. Sí, esa es una de las consecuencias de tener un presidente del gobierno tan débil y además sin ideología, simplemente que busca mantenerse en el poder y para ello tiene que satisfacer las demandas de sus socios de gobierno, ¿no? Y en este sentido, Yolanda Díaz lo que ha hecho es acordar solo con los sindicatos, no con la COE ni con ninguna patronal adicional, la reducción de la jornada laboral este año a 37 horas y media semanales. Que también hay que decirlo, Yolanda Díaz se había comprometido previamente a que a final de 2024 ya estaría en vigor la jornada laboral de 38 y media, algo que no ha conseguido. Y por tanto, lo que es cierto, se puede imaginar uno, es que Yolanda Díaz también necesita que esto salga adelante porque
si su electorado ve que no avanza, y de hecho las últimas encuestas apuntan un poco en ese sentido, como Sumar se desinfla, pues podría haberse mermado esa intención de voto hacia la coalición de extrema izquierda que lidera la ministra de Trabajo. Correcto. Pero desde los sindicatos, sin embargo, acogen de muy buen grado esta propuesta de la señora Yolanda Díaz. Sí, y no es sorprendente porque históricamente estos sindicatos siempre han estado vinculados a partidos de izquierda en nuestro país. UGT es del Partido Socialista, por eso efectivamente. Es llamativo, ¿no? Pepe Álvarez de la UGT pues está encantado con la medida, dice que hay que seguir adelante, sin embargo, bueno, pues digamos aquí pinta un poco menos Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, quien ha destacado que bueno, pues que hay que ir en esa dirección. Recordemos, Comisiones Obreras, un sindicato vinculado estatutariamente a Izquierda Unida, que podríamos colocar más cerca de las posturas de Sumar que de las del Partido Socialista. En cualquiera de los casos, tanto Pepe Álvarez, UGT, como Unai Sordo, Comisiones Obreras, encantados, que en cuanto quieran, que dicen que sí a la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, con COE ni se plantea hablar, cuando la COE tampoco ha sido una piedra en el zapato de nadie en esta legislatura. No, para nada. La COE quizás está más cerca de la posición de Cuerpo que otra cosa, ¿no? Porque Yolanda Díaz, de hecho, en esa intervención de Radio Nacional de España hace unos días, lo que venía a decir es que Carlos Cuerpo tenía que elegir el bando del bien, que serían ellos, o sea, ella no dijo bien, pero es lo que de algún modo se puede desprender de sus palabras, o el bando de las patronales, de empresarios, y dijo literalmente de la extrema derecha, que debe ser que somos los que nos oponemos a que por mandato se exija de facto una subida de salarios, que es lo que supone esto, y por tanto una imposición de una jornada laboral de menos horas, que en todo caso sí hay que decir que es cierto que las horas efectivas trabajadas en nuestro país están en las 32 horas, con datos de finales de 2023. Y cuya tendencia, de hecho, durante los últimos años e incluso las últimas décadas, ha sido a la baja, precisamente porque en 2019, este año se cerró con unas horas promedio trabajadas efectivamente en 33,5, y 2008, si nos vamos hasta entonces, vemos que se cerró con 34,7 horas trabajadas de forma efectiva a la semana. Por tanto, tenemos que entre el 19 y el 23 el número medio de horas efectivas semanales trabajadas cayó en torno al 4,5%, y del 2008 al 2023 casi el 8%. Esto lo que viene a reflejar de algún modo es que la propuesta de Yolanda Díaz está muy lejos, o es muy lejana, a las necesidades reales del mercado de trabajo español. Sin embargo, claro, todo esto tiene una consecuencia directa, que es, a medida que se van reduciendo las horas efectivas trabajadas y que se incrementan los costes salariales, y digo costes salariales o costes laborales, en este caso totales, lo que sale de ahí es que cada vez la situación es peor para las empresas. Tienen trabajadores que les trabajan menos horas y que encima les cuestan más. Sí, porque además hay que recordar que la exigencia de Yolanda Díaz es que si se impone la reducción de la jornada laboral, los empresarios no van a poder reducir los sueldos a sus trabajadores. Por tanto, por eso decía anteriormente que supondría un aumento de facto por mandato del salario de los empleados. Y por tanto también un aumento de los costes laborales y salariales, que por cierto los últimos datos del INE reflejan que durante el tercer trimestre de 2024 estos costes laborales totales se habrían incrementado en torno al 4,4% y los costes salariales en torno al 4,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y por tanto, si comparamos el periodo, digamos, los 3 primeros trimestres del año 2024 y los del 2019, tenemos que en el caso de los costes laborales se habrían incrementado casi un 20% y en el caso de los costes salariales un 16%. O sea que si del 2019 al 2023 el número de horas trabajadas efectivas se reducía en un 4,5%, de 2019 a 2024, prácticamente el mismo periodo, el coste laboral total para las empresas de cada empleado se dispara un 18,33%. Es decir, que fíjense la relación, si tenemos que hacer la correlación entre número de horas trabajadas y coste por trabajador, a medida que se reducen se dispara multiplicado por 4, por 5, multiplicado por 5 en este caso, prácticamente el coste laboral total, con lo cual, a todas luces, este tipo de medidas en la situación que está España
son medidas que suponen nuevas cargas, nuevas dificultades, nuevos palos en la rueda, llámenlo como quieran, para las empresas que quieren funcionar en España, que quieren producir en España. Para las que ya producen en España y no tienen oportunidad de salir, es una trampa, porque al final lo que hace es que sí o sí no tienen otra alternativa que tener que soportar estos costes laborales y imputarlos contra beneficios, tener menos producción y ser menos competitivas, en definitiva, para poder desarrollar sus productos y sus servicios. Pero es que para las que están fuera y quieren venir a trabajar a España, quieren venir a producir a España, son incentivos perversos. Es decir, desincentivos para instalar sus fábricas, sus compañías en nuestro país, salvo que lleguen a acuerdos con el Ejecutivo que tengan beneficios por otro lado, cosa que también hemos visto que puede llegar a suceder. Pero esto es el verdadero problema. Si las empresas en España tuvieran unas condiciones de funcionamiento que les permitieran desarrollar su trabajo en mejores condiciones, que en España les resultara mejor ser más competitivas, fueran capaces de competir mejor, tuvieran unas condiciones de establecimiento y de puesta en marcha de sus sistemas de negocio, de sus modelos de negocio, digamos, más benévolos que en otros países, pues probablemente atraeríamos mucho talento, atraeríamos muchas empresas y permitiríamos que el desarrollo de la actividad en España fuera cada vez mayor. Eso invertiría la curva de productividad que tenemos y en lugar de seguir cayendo en picado, empezaría a subir. Si sube la curva de productividad, ahí, en ese momento, y como consecuencia de acuerdos entre empleados y empresas, es cuando se puede empezar a plantear, oiga usted, si llegamos a los objetivos de productividad que tenemos sobradamente trabajando menos horas, ¿por qué no hacerlo? Esa es la lógica que debería imponerse. No, para conseguir aumentar la productividad lo que tenemos que hacer es trabajar menos horas. Esto es el esquema que opera en la cabeza de la señora Yolanda Díaz y al esquema al que si uno se opone empieza a ser mala persona. Esta es la discusión que tenemos hoy encima de la mesa y los datos que estamos poniendo encima de la mesa precisamente lo están avalando. Sí, y de hecho la productividad total de la economía española está, digamos, en los últimos 30 años ha caído, vamos, de una forma espectacular y sobre todo entre los años 2018 y 2023 tenemos que España sufrió una caída del 3,8% de la productividad total, lo cual supuso la mayor caída de toda la OCDE, mientras que la media de la OCDE aumentó un 4,6% en ese periodo. Y luego, si nos fijamos en la productividad laboral, vemos que entre 2017 y 2023, en el caso de nuestro país, esta cayó 5 puntos, frente a la caída de 2,5 puntos porcentuales de la eurozona. Por tanto, vemos que el caso español, si nos fijamos sobre todo en la cuestión de mercado laboral, productividad del trabajo y productividad total de la economía, lo que refleja es una situación bastante peor que lo que viven en los países de nuestro entorno y al fin y al cabo que son con los que nos podemos comparar. Porque es cierto que otros países, pues por ejemplo Francia, ha llevado a cabo este tipo de medidas. Desde el año, por ejemplo, 1999 puso por ley una jornada de 35 horas, pero aquí hay que apuntar que no dio los frutos que se esperaban, porque si bien se decía que podría llegar a crear casi 2 millones de nuevos empleos, se quedó apenas en los 350.000. En el caso de Islandia, por ejemplo, tenemos que en 2019 la reducción de la jornada se impuso en 35 horas también, y Bélgica, la jornada laboral ahora mismo se encuentra en 38. Claro, esas comparaciones son interesantes, pero hay que tener en cuenta que, como decíamos, si la situación no es la misma en estos países que en el nuestro, tampoco podemos exigir que por mucho que Francia, Islandia o Bélgica tengan jornadas por ley algo menores, pues aquí se lleve a cabo las mismas medidas, porque no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, entre otras cosas, porque la productividad de estos países, fundamentalmente de los nórdicos, de Islandia o de Bélgica, es distinta a la productividad que tiene España. De hecho, la productividad de España es campeona por la cola en tanto en la Unión Europea como en la OCDE. Y si ya nos vamos a la productividad por trabajador, ni te cuento. Es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es que la productividad de un país, su dinamismo, su capacidad de creación de riqueza, permita que se pueda crear la misma riqueza o más
con menos horas de trabajo, que es al final lo que ha permitido los avances tecnológicos, los avances de la humanidad. Ya no hace falta que nos tiremos 12 horas, 20 horas en el campo picando piedra o cultivando a mano. Ya no es necesario. La tecnología y los avances tecnológicos están permitiendo, y también los avances médicos están permitiendo, que cada vez sean necesarias menos horas de trabajo para producir mucho más de lo que se producía antes, pero esa es la lógica del avance, de la progresión, sobre todo en productividad, en generación de riqueza. Lo que no puedes hacer es decir, hombre, como los países que son más productivos y son más ricos tienen las jornadas laborales más bajas, para conseguir esos objetivos lo que hay que hacer es bajar la jornada laboral. No, primero se han alcanzado esos objetivos y luego ha ido reduciendo la jornada laboral. Estos son algunos de los puntos importantes que teníamos en el día de hoy, sobre todo para poner encima de la mesa lo que ha sido el debate político sin duda de esta semana. Un debate político en el que tenemos todavía más cosas que contarles. ¿Por qué? Pues porque la señora Yolanda Díaz es muy vehemente a la hora de poner encima sus argumentos, pero son argumentos que también cojean. Sí, como bien decías, la lucha sindical realmente no lleva a nada. Esto de las conquistas de derechos sociales y tal es una farsa, porque lo que decías al principio en tu editorial, si fuese tan fácil, pues podríamos poner un salario mínimo de 5.000 euros, 6.000 euros y trabajar 10 horas a la semana, ¿no? ¿Por qué no? Y si fuese tan fácil, sería posible hacerlo. Y Yolanda Díaz es consciente de esto, por eso no propone reducir la jornada a 20 horas semanales, ¿no? Propone 37,5 y poco a poco ir reduciéndola, porque por mucho que su discurso esté empañado de esta demagogia, este populismo, en el fondo sabe que no se puede hacer todo lo que ella quiera. Y como bien apuntabas, lo que realmente lleva a la reducción paulatina de las horas necesarias de trabajo es, por un lado, la acumulación de capital y luego también la mejora del capital humano. Es decir, por un lado, la formación de las personas, que sepan manejar mejor las máquinas con las que trabajan, que conozcan mejor ese trabajo que desempeñan, y luego ahorrar e invertir para que pues, ese excedente que le queda al empresario sea reinvertido y con ello aumentar la productividad y por tanto que sea posible pues trabajar menos horas a la semana y que esto no venga en detrimento del salario que cobra el trabajador. Y por eso mismo es tan importante destacar que es un error lo que propone Yolanda Díaz, porque ella lo que quiere es no solo no reducir los salarios de los trabajadores, sino además obligar a que todas las empresas, salvo ciertas excepciones de algunos sectores, lleven a cabo esto. Y esto, al fin y al cabo, lo que hace es que se ignora las condiciones de cada sector y las necesidades de cada empresa, que son totalmente divergentes. No tiene nada que ver ya no solo entre sectores, sino entre empresas del mismo sector, lo que unas y otras demandan y necesitan. Por eso es tan peligroso. Y luego, ahí es que en el fondo siempre hay una derivada política, que es lo que apuntamos anteriormente. ¿Por qué Yolanda Díaz se empeña en querer avanzar en esto? Pues porque podría verse, digamos, una merma de la intención de voto en Sumar. Y de hecho ella trató de usar este argumento también en contra del PSOE en esa entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España, diciendo que, claro, el PSOE en su congreso se había comprometido a bajar la jornada a 36 horas y que pues ahora estaba mintiendo y que esto iba, o que esperaba que esto fuese en detrimento de sus votos. Bueno, aquí también siempre hay que tener en cuenta la política, pero sobre todo lo que hay que tener y destacar es ¿por qué Yolanda Díaz decide ignorar a la patronal? Que es cierto que no se ha opuesto frontalmente, simplemente ha querido matizar las intenciones de la ministra. Bueno, porque al fin y al cabo le sale su vena comunista, ¿no? Y decide que los empresarios no tienen derecho a decidir en este asunto, que de hecho les afecta directamente. Bueno, y que también la historia ha demostrado que no le ha hecho falta. Cuando ha querido aprobar algo sin el concurso de los empresarios, lo ha hecho y no ha pasado absolutamente nada. Rubén, quédate porque para tratar este asunto hemos querido llamar a uno de nuestros analistas de cabecera para asuntos laborales. Y como este lo es, y además con un enfrentamiento político de altura, pues qué mejor que hablar con el director de estudios del sindicato USO, que no es otro que José Luis Fernández Santillana, amigo de este programa. José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Feliz año. Feliz año. ¿Has sido presa de los resfriados o por fin te has liberado de ellos?
Poquito, pero bueno, bien, sobrevivo. Un poquito, pero recuperándote. Tienes buena voz y con fuerza, que es como hay que empezar el nuevo año. Siempre con fuerza y con el cuchillo entre los dientes para intentar mejorar las cosas. Bueno, no sé si preguntarte, empezaba yo preguntando si eres más del team Yolanda Díaz o del team Carlos Cuerpo, porque aquí ha habido una pelea importante hoy. Soy de mi team, o sea, del mío, o sea, en este caso ninguno de los dos me sale. Es que vamos a ver, es decir, yo creo que todos pueden tener parte de razón y pueden tener parte de no razón. Es decir, cuando Carlos Cuerpo dice, hombre, que toma las cosas con carpa y que ayudar a los empresarios, tiene razón, sobre todo hablando de la pyme. Cuando Yolanda Díaz dice, hombre, que como esto no se ponga en marcha y se tramite ya por trámite de urgencia, esto no entra en vigor ni de coña. Entonces también tiene razón. O sea que la cuestión de fondo es, yo creo que es otra, ¿no? Es decir, hablamos mucho del tema de la reducción de jornada, que está bien, pero es que la ley incluye otras cosas que yo creo que pueden ser más nocivos o encarecer mucho más las cuestiones en el ámbito de la empresa, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el registro horario, todo lo que tiene que ver con la aplicación de una tecnología que muchas pymes no tienen y que les van a obligar a implantar para que los inspectores de trabajo puedan entrar directamente online a ese registro horario o los representantes de los trabajadores. Y el derecho a la intimidad de cada persona, se ha llegado a un acuerdo con el empresario de tener un horario distinto, una cierta flexibilidad, ¿dónde queda? Y eso sí que implica una inversión, ¿eh? Pero es que eso sí que implica inversión. Y eso sí que supone costos. Por eso digo que, bien, lo de la jornada, a mí me parece que este es el pedaleo cósmico, ¿no? Me explico, quiero decir, yo soy partidario de que la jornada hay que reducirla, primero, pero no por lo que están contando, ¿eh? Es que no hay actividad económica en España para sustentar una jornada de 40 horas semanales, con carácter general. Alguien me podrá decir, en este sector sí, en este tal. Con carácter general, no. Y movían los datos que da la estadística. Y la estadística lo que me dice, la contabilidad nacional, es que en 2024, el tercer trimestre, al acabarlo, la jornada media efectiva que se estaba realizando es de 31,2 horas. Sí, sí, tal cual, aquí lo hemos dicho. Y en 2008, es decir, aquellas cosas cuando empezaba la crisis y teníamos un empleo brutal, la jornada media efectiva era de 32,7 horas. La barbaridad que está pasando en este país es que tenemos más gente teóricamente ocupada y sin embargo se realizan menos horas de trabajo. Oiga, esto es un contrasentido, salvo que lo que está haciéndose es un incremento brutal de jornadas a tiempo parcial. Y el gobierno, en vez de afrontar el problema real, lo que está haciendo es enmascarar este problema. Porque si yo reduzco la jornada máxima, automáticamente estoy incrementando la jornada de aquella multitud de personas que tienen jornadas a tiempo parcial y les estoy incrementando por esa vía indirecta el salario. Esto es así de sencillo y esta es la regla de 3. José Luis, a partir de ahí podemos hablar de otras cosas, pero que digan las cosas claras, ¿no? Yo tengo la sensación desde hace ya mucho tiempo de que en muchas ocasiones esta ministra, Yolanda Díaz, está tratando de luchar contra los usos y costumbres de los sistemas de trabajo del siglo XIX y la explotación de los trabajadores o supuesta explotación de los trabajadores de las grandes fábricas, la revolución industrial, con un mercado de trabajo moderno, flexible de por sí, como es el que tenemos en el siglo XXI. Claro, registros horarios, obligar a todas las empresas a tener que implementar sistemas informáticos para que queden registradas exactamente las horas que ha cumplido o no cada uno de los trabajadores. El no permitir que se establezcan acuerdos libres entre empresarios y trabajadores respecto a horarios y remuneraciones. Todo este tipo de medidas, salarios mínimos, regular por ley el número de horas que se tienen que trabajar o dejar de trabajar, en lugar de, por ejemplo, permitir que se trabaje por objetivos de productividad y que cada empleado en las horas de las que dispone pues decida hasta qué punto va a llegar o cuántas horas necesita para alcanzar o superar los objetivos que se le han propuesto. Estamos en la era del teletrabajo, estamos en la era en la que tanto trabajo es dedicarle 8 horas a un cuadro de Excel en un ordenador para cuadrar una serie de modelos económicos, como sentarte a comer con el cliente que te va a comprar ese modelo económico. ¿A dónde llega el puesto, las horas trabajadas y dónde el ocio? Es decir, el mercado de trabajo del siglo XXI es un mercado de trabajo
mucho más difuso, que no puede entrar en los estándares donde se les quiere encorsetar con muchas de las medidas que se quieren poner en marcha dentro del mercado laboral. Yo sí llevo ya mucho tiempo con esta sensación y yo no sé si tú la compartes, no sé si todo o en parte. Bueno, algunas cosas sí, otras no. Es decir, yo creo que en cualquier caso siempre es bueno que haya unos mínimos regulatorios en todo esto. Esto es como lo de como el tráfico, ¿no? Hay gente que dice, no, hombre, ¿por qué me tienen que limitar, ¿no? mi libertad de movimiento? Hombre, hay que poner semáforos, ¿no? Porque si no puede haber accidentes. No, si yo soy muy respetuoso, bueno, tú sí, pero a lo mejor hay otro que no. Es decir, el que pongan glorietas para que frenemos un poco la velocidad, el que haya semáforos, el que haya un mínimo de ordenación, viene bien, en general, aunque a veces nos produzcan atascos. Bueno, con el tema del trabajo yo creo que hay unos mínimos que hay que regular precisamente para no entrar en competencias desleales, para tener unos mínimos garantizados de que la gente pueda funcionar, etcétera, ¿no? A partir de ahí yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que las formas de producir han cambiado y eso es evidente. Por eso yo digo que soy partidario de que haya que reducir. Otra cuestión es el cómo, la jornada laboral. ¿Por qué? Porque, hombre, hace 40 años, 40 horas, no se trabaja igual ahora que hace 40 años. Por supuesto. Yo estoy convencido que si le preguntamos a cualquier chaval de 15, 16 años que pasa por la calle, ¿saben lo que es una Olivetti? Estas máquinas de escribir que algunos hemos utilizado, no saben lo que es. No saben ni lo que es un CD-ROM, José Luis. Bueno, pero claro, pero es que esto son unas cosas así, ¿no? Entonces, me parece que esto ha hecho que podamos ser más eficientes en el trabajo, que se necesiten menos horas, y luego me parece que habría que hacer un gran debate y sobre todo una gran reordenación de lo que son los usos del tiempo, ¿no? Sí, hombre, tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiempo para estar con la familia, y cómo distribuyo ese tiempo, y a partir de ahí con cierta flexibilidad. Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. O sea, no puede ser que un padre que tenga que ir a ver al tutor de su hijo al colegio, porque tal, pues tenga que pedir un permiso y encima se lo descuenten de la nómina, ¿no? Como te descuides, ¿no? Vamos, en muchos casos, no puede ser, ¿no? Estas cosas tenemos que organizarlas. Sé que no tiene nada que ver con esto, pero en el fondo tiene que ver con un tema de mentalidad. Y eso, oiga, hablemos más de la necesidad que hay del ocio, de la necesidad que hay de conciliar, de la necesidad que tienen las familias de tener recursos para poder vivir, para poder gastar, porque al final buena parte de nuestra economía funciona si gastamos, ¿eh? El consumo es un elemento dinamizador de la economía brutal, y esto lo conocemos en España. Entonces, si yo tengo más tiempo disponible y tengo buenos ingresos y puedo hacer más cosas, seguramente todos vivamos un poquito mejor. Pero eso implica tomárselo con más seriedad este asunto, ¿no? Es decir, aquí hay un hecho político, y es que este es el último cartucho, creo que estáis comentando, pero yo lo comparto, que de Yolanda Díaz es su último cartucho ante la situación actual del gobierno, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué me queda, no? Es decir, o tiro una bala de plata, o ¿qué me queda para conseguir votos para mi espectro político, y es mi empeño en la reducción de jornada. Ojo que lo que han firmado, la foto que se ha firmado con los sindicatos, como tal, el acuerdo como tal, son 3 líneas, Ojo, que lo que dice es que el gobierno promoverá el desarrollo el gobierno va a promover el desarrollo, y que ambas partes, en sus respectivos ámbitos de actuación, se comprometen a impulsar la tramitación. Ese es el acuerdo, Sí, sí, no nos engañemos. Totalmente. Otra cuestión es que junto a eso se ha puesto un borrador de anteproyecto de ley, que el señor Cuerpo ha dicho, oiga, esto hay que verlo, vamos a ver qué dicen los socios. Si esto no está ya tramitándose es porque hay algunos grupos parlamentarios que han dicho por aquí no, y lo que están trabajando es, como decimos, por aquí sí, y eso tiene que ver con esta parte del gobierno progresista que son Junts y el PNV. Lo de progresista lo digo con cierta ironía, por si no se me entiende. Claro. La ironía en la radio ya sabes, José Luis, que no funciona. Por eso la explicito, ¿no? Para que no haya problemas. En el planteamiento que haces de la necesidad de la reforma de las horas de trabajo, yo en cambio soy más partidario de una flexibilización mayor, precisamente para dar cabida a todos los aspectos que comentabas, ¿no? En la parte práctica, el que quizá un poco tomando el testigo que ha dejado Javier Milei en Argentina y que de momento está funcionando fantásticamente bien, pues que se permita ya mucho más espacio en las normas laborales para que se establezcan libres acuerdos entre empleados y trabajadores para que distribuyan el tiempo. Está la negociación colectiva, ¿no? Y tienen los ámbitos de empresa a negociar, etcétera. El problema de España, para que eso funcione,
es que tenemos un entramado empresarial que es bastante ridículo, ridículo en cuanto a términos de tamaño. Más del 92%, 93% son micropymes, ni siquiera pymes, son gente que tiene menos de 5 trabajadores. Entonces, organizar eso no es fácil, ¿no? Sobre todo, hombre, hay empresarios estupendos, pero hay otros que no son tan estupendos, como en toda la viña del Señor, ¿no? Es decir, que yo no presupongo a nadie ni bueno ni malo. Por eso me parece que los ámbitos de carácter sectorial, pensando en todas estas pymes, tiene que haber una cobertura de mínimos. A partir de ahí, oiga, yo siempre podré mejorar el mínimo, ¿eh? Y que se trata lo que no puede ser es que el mínimo ahogue. El mínimo tiene que ser para que yo lo pueda rebasar. Esta es la clave. De todas maneras, que nadie vamos a ver, yo creo que esto no va a salir adelante, o es muy complicado, ¿no? Porque lo que dice la ministra, en ese sentido, desde el punto de vista de los tiempos, tiene razón. Oiga, como esto no vaya por el trámite de urgencia y se apruebe ya, esto no sale este año. Ojo, que ya se ha comido el año anterior, que dijo que este año que ya hemos vencido, el 2024, tendríamos que estar con las 38 horas y media. Entonces, me parece que hay aspectos políticos que escapan del raciocinio. En ¿no? cualquier caso, aquí lo vamos... Aquí es lo que hay, ¿no? Aquí lo vamos a ver, José Luis, en este año sin ninguna duda, y contigo también analizándolo aquí en Con Ánimo de Lucro. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Y después de analizar el tema del día con Rubén Folguera, con José Luis Fernández Santillana, no quiero que nos quedemos sin tiempo para analizar lo que está pasando en los mercados. Y es que el IBEX 35 en este momento está anotándose un 0,44%, empezaba en terreno negativo solo unos minutos, a continuación se daba la vuelta, es verdad que plano con signo mixto, solo un 0,44% arriba hasta ahora, 11.850 puntos para nuestro principal indicador, que hoy opera sin la referencia norteamericana porque, recordemos, en Estados Unidos es día de luto oficial por la muerte del expresidente Jimmy Carter, que finalmente va a impedir que se opere en los mercados norteamericanos. Pero hay otros asuntos importantes en este sector, en esta sección de finanzas, de inversión y de bolsa, y lo vamos a tratar con uno de los representantes del equipo de relación con inversores más importante de Cobas Asset Management. Él es Francisco Burgos y me encanta saludarte. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luiser? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Igualmente, acostumbrado a tenerte en Tu Dinero Nunca Duerme, bueno, pues te teníamos que estrenar también en Con Ánimo de Lucro, así que me encanta tenerte en el día de hoy, y te voy a preguntar por uno de los titulares que estamos leyendo ahora mismo en la prensa especializada. Leo atentamente. Reino Unido estrena el año en la picota. La tensión en los bonos rememora la crisis del Liz Trust y nos dice cómo el interés de los bonos del Reino Unido, de Gran Bretaña, están en este caso por encima del de a 30 años en máximos desde 1998. ¿Qué es lo que supone esto y por qué se está produciendo? Bueno, pues como muy bien dices, la prensa ya especializada en Reino Unido está incluso hablando de un Liz Trust 2.0. Es cierto que el coste de la financiación en Reino Unido a 30 años ha llegado a máximos de 1998 y aquí yo creo que habría que diferenciar dos tipos, dos diferentes razones. Por un lado, están las razones domésticas propias de Reino Unido, el incremento salarial que está viviendo el país, los precios del sector servicios y la desconfianza hacia las políticas fiscales y gastos del gobierno pueden empujar a la inflación. Además de esto están las propias incertidumbres a nivel global, los potenciales aranceles de Trump, que también servirían como una fuerza inflacionaria, la debilidad de la eurozona, que es el socio principal de Reino Unido, y los precios de la energía hacen que se ahonde todavía más en esta potencial aumento de la inflación, que lo que agravaría sería este incremento de la financiación de Reino Unido. ¿Qué ocurre con este aumento de la financiación o de la deuda a largo plazo de Reino Unido? Que lo que está provocando es que puede que el gobierno incumpla con esas normas impositivas y de gasto fiscal que tenían impuestas con lo que devengan en esta potencial crisis de gobierno. Por lo tanto, mucha incertidumbre, que yo creo que es el peor enemigo para este tipo de circunstancias.
Sin lugar a dudas. Al final la incertidumbre, como bien decías, es lo que siempre ha hecho que los mercados se tambaleen, y así sucede cada vez que algún evento geopolítico de envergadura irrumpe en la actualidad. En cualquiera de los casos, yo estoy preguntando a todos mis analistas en bursátiles de cabecera en este arranque del año por lo que a mí se me antoja, y creo que no vamos desencaminados, lo que se adivina como uno de los grandes debates de este año en materia de inversión, que es ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el S&P 500? ¿Qué es lo que va a pasar con un índice que ha estado volando de una manera extraordinaria durante los últimos años y que, pues algunos ya avanzan que tiene signos de agotamiento, o que en cualquiera de los casos, tarde o temprano, tendría que llegar esa famosa reversión a la media? Pues es la pregunta del millón. Como bien dices, otra vez el Nasdaq un más 29% del año, otra vez el S&P 500 un más 23,5% en el año, tocando máximos. Es cierto que de nuevo está muy sesgado porque la mitad de la revalorización del S&P viene por parte de las 7 sospechosas habituales. Y además, si haces un análisis de los tipos de activos que mejor rentabilidad han dado en Estados Unidos, hay una contradicción, hay cierta ambivalencia, porque los activos que mejor se han comportado, Bitcoin, oro, las acciones de crecimiento, que son pues las tecnológicas de las que acabamos de hablar, se han revalorizado por esta bajada de las comisiones, pero también al mismo tiempo el tipo de activo que peor se ha comportado ha sido la deuda del Tesoro a largo plazo, que ha caído prácticamente un 8%, que a la vez debería beneficiarse o que se beneficia eventualmente de una bajada de tipos. Esto quiere decir que no todo el mercado se cree que se va a continuar con esta bajada de tipos, ¿vale? Porque, como decíamos antes, como afecta a Reino Unido, que tiene sus propios problemas domésticos, pero a nivel mundial hay ciertas tensiones inflacionarias que hacen que esto sea complicado. Por lo tanto, veo mucha incertidumbre, cierta ambivalencia, y yo, como siempre decimos desde Cobas, pues al final lo que hay que tratar de hacer es tener esa visión de largo plazo y como es difícil saber qué va a ocurrir a corto plazo en los mercados, tomar decisiones siempre mirando a años vista. Yo sé que en Cobas no miráis, como bien decías, tanto la macro como el análisis top-down de los negocios. Pero yo creo que es inevitable, precisamente lo que decías tú, y creo que con muy buen criterio, que va a ser el asunto, la gran incógnita del año, el gran debate del año, que va a ser qué va a pasar con Estados Unidos. ¿Crees que va a tener en lo que suceda mucho que ver cómo arranque el gobierno Trump ahora en enero? ¿Qué pase con ese Doge que puede comandar a todas luces? Es lo que se ha dicho hasta ahora, salvo que cambien en el último momento Elon Musk. ¿Crees que puede influir en positivo dentro de lo que es el índice y las perspectivas para este año? Dicho de otra manera, sí. ¿Crees que va a ser determinante en lo que pase dentro de los índices norteamericanos este año? Pues si echamos la vista atrás, yo creo que hay dos patas fundamentales que están moviendo los mercados o que están influenciándolos. La primera son el miedo a riesgos geopolíticos a nivel mundial y la segunda es la política económica de Estados Unidos. Y finalmente la que está impactando, no de manera puntual, porque cuando pasa algo en el mundo que genera un miedo, pues puntualmente los mercados corrigieron, como fue en julio, como fue a principios de septiembre del 24. Pero al final lo que está afectando de verdad a la economía y a los mercados son las expectativas o lo que esté pasando en la política económica de Estados Unidos. Entonces, lo que vaya haciendo Trump en este comienzo del 25 acabará afectando a cómo se vayan implementando estas políticas monetarias y con ello pues se verán arrastrados previsiblemente los mercados financieros. Bueno, pues estaremos muy pendientes. En Cobas, ¿qué tal? 10 segundos, ¿cómo lo veis para este año? Pues fenomenal. Seguimos con muy buenas perspectivas, mantenemos la cartera que teníamos el año pasado, que ya venía madurando, y esperamos seguir teniendo a largo plazo pues los buenos resultados que hemos tenido durante los últimos años. Pues seguiremos muy pendientes, sin ninguna duda, de todo lo que hagáis. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Luis Fer, hasta luego. Y llegamos a la 1 del mediodía, lo hacemos en Es Radio Libre Mercado. Vamos a escuchar el boletín informativo de la 1 y regresamos hoy con esa gran mirada a la apuesta liberal argentina y después el avance de Economía para Todos. No se vayan.
Seguimos Con Ánimo de Lucro, lo hacemos como cada jueves, también en este 2025, echándole un vistazo, una mirada en profundidad a esa gran apuesta liberal que supone el gobierno de Javier Milei en Argentina, un gobierno que cumple un año y que hemos estado analizando y lo vamos a seguir haciendo con Alan Riedmayer y con José Ignacio del Castillo, con el profesor José Ignacio del Castillo, semana a semana tratando de profundizar, de ver las claves de esa gran revolución que está suponiendo el gobierno de Javier Milei, no solo para la Argentina, sino también para servir como espejo para otros muchos países que quieran empezar a tomar la senda de las ideas de la libertad, tomar la senda de las ideas de la prosperidad. Y es que el gobierno de Javier Milei lo está consiguiendo. Lleva un año en el gobierno, ha conseguido mucho más de lo que muchos esperábamos de este primer año y tenemos por delante un 2025 apasionante. Pero yo puedo hablar ya con José Ignacio del Castillo. Profesor, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Buenos días. Feliz año. Feliz año. Preparado para seguir asomándonos cada semana, contigo cada 15 días, a esta realidad del gobierno de Javier Milei en Argentina. Un 2025 que se adivina apasionante, ¿no, José Ignacio? Sí, después de que en el 2024 se consiguiera estabilizar la economía, la inflación, el cambio, etcétera, pues ahora en 2025 es donde ya esperamos que se produzca el crecimiento fuerte, que yo creo que tiene por delante Argentina en los próximos años, y la prosperidad empiece a llegar a todo el mundo. Desde luego. Y hemos visto muchos cambios, hemos visto pues cómo no ha habido gradualismo, cómo Javier Milei tenía las ideas muy claras y ha ido haciéndolo poco a poco, consiguiendo mucho en este 2024. ¿Cuáles son las claves para analizar este arranque de 2025? Leo en titulares de prensa no precisamente amable con Javier Milei, como el diario El País, que ya llegan las privatizaciones a la era Milei, hablando de la venta de la metalúrgica IMSA. Sí, bueno, efectivamente, además de la cuestión de las privatizaciones, que básicamente lo que buscan es que se instaure la competitividad en toda la industria y sea capaz de competir internacionalmente y deje de estar, digamos, aislado y a costa de los impuestos. Pues lo que se trata efectivamente es de que todo el sector industrial productivo pues sea competitivo y cree la riqueza que todos esperamos, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son los grandes retos o los pasos que crees o que esperas que vaya a dar en esta primera mitad de año el mandatario argentino? Bueno, yo creo que el crawling peg, es decir, el proceso este de ir acercando el tipo de cambio oficial al real, al blue, va a bajar el crawling peg de 2% a 1%, de forma tal que digamos, se anclen las expectativas de inflación muy por debajo y probablemente caiga por debajo del 10% anual la inflación este año. Yo creo que es casi seguro. Eso desde el punto de vista cambiario. Luego también creo que van a estar vigilando mucho el tema de que el peso no se aprecie demasiado unido al dólar en relación con el real brasileño, que yo creo que ahora es el principal problema. Es decir, el Brasil es ahora un auténtico desastre, tiene un déficit fiscal del 10% y el real se ha depreciado muy fuertemente. Entonces eso está poniendo en peligro las exportaciones argentinas hacia Brasil, y ha sido una de las causas precisamente por la que se ha parado la convergencia cambiaria. Pero ahí, por las declaraciones de Caputo, Milei, etcétera, yo veo que ellos tienen muy claro, es gente que sabe mucho y está muy preparada, pero es un reto parecido al que tuvo Menem en su momento, cuando en 1998 hubo la devaluación tan fuerte del real con el efecto tequila, que al final sacó a los productores argentinos del mercado. Además, la cuestión de la atracción de los dólares, de todo el capital internacional, que se vea cada vez más claro que el cepo cambiario va a desaparecer. Ya han empezado las primeras inversiones fuertes del régimen del RIGI, etcétera.
Y, o sea, de lo que se trata ahora básicamente es de permitir al sector productivo argentino una expansión significativa. El crédito para la construcción, están hablando también de mejorar el acceso al crédito para las promociones inmobiliarias, Sí. para que así los hogares también puedan participar desde el inicio con las promotoras, bueno, en fin, una serie de cambios a todos los niveles que yo creo que están todos muy bien encaminados y la verdad que soy optimista. El sector bancario en Argentina, al que yo creo que tampoco se le ha prestado demasiada atención, es verdad, llevamos meses, José Ignacio, hablando pues del agro, del sector industrial, del sector de las infraestructuras, incluso algo del inmobiliario residencial, sobre todo de la construcción, pero claro, en todo esto hace falta un sector que es muy necesario para que se engrasen este tipo de inversiones, que no es otro que el financiero. Aquí percibes que hay atracción de atención, al menos por parte de Argentina, para grandes players internacionales que quieran pues tomar posiciones importantes ahora mismo en el país. Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho el sector bancario el año pasado en bolsa ha sido de los que mejor se ha comportado. Banco Macro ha subido más de un 100%, ¿no? 150%. Fíjate, sí. Sí. Y es evidente que básicamente los bancos han pasado de ser, digamos, los cuidadores de la deuda inflacionaria, ahora efectivamente ya pasará a estar en posiciones de... Aparte que el propio hecho de que la deuda argentina deje de ser considerada basura les da una fortaleza con respecto a los activos que tenían, pero además toda esa inyección de fondos que se va a producir y también desde fuera se va a canalizar a través del crédito bancario. Así que sí que va a ser un sector muy interesante. Ya en bolsa lo ha sido, sí, pero efectivamente si hay por lo menos 5 o 6 años de crecimiento fuerte, evidentemente el sector bancario es un va a ser protagonista, vamos. Exactamente. Trascendiendo un poco lo que son las meras cifras económicas de lo que no sé si llegas a calificarlo como el milagro de la economía argentina en el 2024. Quienes sabéis de economía sabéis que no es un milagro. El milagro es que haya llegado alguien que haya sido capaz de tomar las decisiones correctas sin que le tiemble el pulso, por así decirlo. Pero yo creo que hay otra lectura que a mi juicio, aquí lo hemos comentado en otros programas con Ignacio Moncada, que ha sido el de la batalla cultural. Estamos viendo un fenómeno muy curioso, José Ignacio, y yo creo que una de las cosas que pudimos ver, por ejemplo, ayer en ese rimbombante acto que protagonizó el presidente del gobierno, inaugurando un año de celebración de la muerte del señor Francisco Franco hace 50 años, me llamó la atención, se metió con Elon Musk, le llamó prácticamente nazi, y con alguien con quien se solía meter mucho a la vez que se metía con Trump o con Elon Musk era con el señor Milei. Ahora, ya del señor Milei ya no se habla. ¿Crees que empieza a haber ya no una atracción de inversiones o un atractivo cada vez mayor de Argentina para las empresas que están mirándola como un destino de inversiones evidente para los próximos años y finalmente se produce ese crecimiento que comentabas, sino más allá de eso, ¿crees que empieza a cambiar el discurso oficial que se ha tenido por parte de algunos hacia Argentina? ¿Crees que esa batalla cultural está empezando a ganar algunos combates? Sobre todo en Latinoamérica yo creo que sí que hay un hartazgo muy grande contra el Grupo de Puebla. Es que se ve muy claramente en Chile, en Brasil, en Colombia, y creo que en los próximos 2 años se va a ver cambios. Bueno, creo que esos gobiernos van a caer, en mi opinión. Sí. Y seguramente, si bien no va a ganar un partido libertario, sí que se va a dar entrada a técnicos que tengan ideas más afines al libre mercado, porque básicamente los pueblos lo van a exigir, es decir, van a ver como en otros países, especialmente en Argentina,
se está extendiendo la prosperidad y ellos, digamos, están abocados a sufrir inflaciones crónicas, corrupción, demagogia, etcétera, y creo que sí que se va a producir ese hartazgo. En España seguramente pues se irá silenciando efectivamente el éxito que se está produciendo, saldrá algún comentario así extemporáneo para sus huestes de que todo lo van a privatizar y tal y cual. Sí. Pero básicamente, o sea, yo creo que sí, que en el campo de la economía, ahora el tema efectivamente es en el resto de los campos, que ahí es donde creo que por eso le tienen tanto miedo a Elon Musk, donde se les puede caer el chiringuito ya definitivamente, ¿no? El cambio de relato, ¿no? Exactamente. La imposición de la libertad. Exactamente. En Argentina han nombrado a Agustín Laje, el, digamos, encargado de la fundación allí, un poco para dar esa batalla, que creo que es otra persona que también tiene las ideas muy claras, y desde luego que si lo hace bien, eso también va a tener un efecto importante. Bueno, pues aquí lo seguiremos viendo, José Ignacio, y tratando de analizarlo semana a semana. La verdad que no deja de ser una mirada muy ilusionante, y espero poder seguir haciéndolo contigo y con Alan a lo largo de este 2025 y que vayamos aquí poquito a poquito analizando cómo Argentina se acerca a ese sueño que tenía Javier Milei el día que tomó posesión, ¿no? El de devolver al país, a Argentina, a los primeros puestos de los rankings internacionales, ¿no? En lo que a prosperidad y libertad se refiere. Así es. Muchísimas gracias, José Ignacio. Hasta Muchas dentro de 2 gracias. semanas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y seguimos Con ánimo de lucro, lo hacemos en esta recta final del programa de hoy con Carmen Tomás. Vamos a hablar de economía para todos. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Feliz año nuevo. Espero, igualmente. Otro En esta semana es la primera vez que hablamos, así que hay que felicitarse el año. Bueno, en Tu Dinero Nunca Duerme hemos arrancado con mucha fuerza, en Con ánimo de lucro ya lo ves, que no paramos. ¿Cómo arranca el año en economía para todos? Pues mira, vamos a arrancar con los hermanos Sánchez, por dos cuestiones. Una, por el hermano de Sánchez, David Sánchez, que como sabes hoy he estado intentando justificar por qué vivía aquí, que si trabajaba, que si teletrabajaba, que si no sé qué, quiero decir, vamos a intentar demostrar por él mismo y por la causa que tiene abierta, pues que el trato que ha recibido de parte de Hacienda con esos informes absolutamente... Esos informes ¿no? que para muchos quisiéramos, ¿verdad? Ya te digo, el trato... Ojalá nos tratara la agencia tributaria a todos los demás como trata al hermano de Sánchez. Sí, sí, y también como Coldo, que decía, no, yo es que llamé al jefe de gabinete y le pregunté, oye, ¿esto cómo se hace? Que es lo que hacemos todos, llamamos al jefe de gabinete, sí. Oye, tengo esta duda sobre cómo hacer yo esto de tal. Oye, esto que me ha llegado que se llama paralela, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Sí, aquí tengo, ¿cómo me lo arreglas esto? Bueno, y luego tenemos al propio Sánchez, que ayer en los actos de Franco, como si fuera una gran... Bueno, que parece mentira que sea doctor, que no es, ya sabemos cómo fue doctor, pero es increíble que no haya aprendido nada. Con 2 clases no le vale. Ayer se le ocurrió decir cuál era la renta per cápita de un español en el año 75 y compararlo con la de este año pasado. Y claro, le ha llovido lo que no están los escritos. Pues claro, dice, es que era 15.000 y ahora es 30.000. Joder, macho, o sea, madre mía. No, bueno, tremendo. Es tremendo, porque aunque sea a tipos en dinero corriente, es decir, quitando el efecto de la inflación, cabría recordarle, por ejemplo, ¿no, Carmen, al señor Sánchez, que sí, que el salario medio ahora son 30.000 euros, pero el salario más común son 18.000, que no es tanto por encima de esos 15.000. Además de otro detalle que se le olvida al presidente del gobierno y que desde luego no nombró, que era la presión fiscal de entonces y la presión fiscal de ahora. Presión fiscal de entonces que estaba en el entorno del 10% y ahora está por encima del 30%, y si le metemos las cotizaciones sociales y los indirectos estamos cerca del 50%, con lo cual los 15.000 de entonces, aunque sea a tipos corrientes, ahora nos cundiría más de lo que nos cunden los 30.000.
De hecho, bueno, ayer cantidad de personas y de economistas y de tal, pues le acabaron haciendo las cuentas y dijeron, oiga, que es que los 35.000 que dice usted ahora serían 200 y pico mil, o sea que no sé de qué presume. Es increíble con la cantidad de asesores y de gente que pagamos ahí, de expertos de todo tipo que tiene alrededor, pues le hagan decir estas mentiras, porque o sea, ya no es una equivocación, ya no es nada de eso, o sea, es absolutamente engañar a los españoles con que estamos fenomenal después de sobre todo de él, ¿no? Sí. Lo que quería decir. Luego decir que el periodo de mayor prosperidad ha sido este y no nombrar el periodo de más rápida expansión económica, más rápido enriquecimiento en menor tiempo que se produjo después del plan de estabilización. Pero bueno, que se ve que el doctor en economía nada, pero es que en historia menos. No. Pero es que tampoco valen los asesores que tiene, o sea, que para qué estamos pagando a 300 tíos ahí ¿Qué 300? 1.200, ¿no? ¿Por cuánto lleva? Hombre, pero digo yo que los 1.000 y pico pues no serán expertos en economía, pero qué menos que tener, yo qué sé, pues 200 o que sepan algo de lo que está diciendo. Bueno, en fin. Y luego me voy a hacer eco también de una noticia que da hoy El Mundo, que es un poco insistir es verdad, en los fondos europeos, pero es que ya es absolutamente increíble lo que cuenta El Mundo, y es que el gobierno ya admite que tiene tal tapón con los fondos europeos que ha tenido que recurrir a las cuatro grandes, a las Big Four, porque tiene que justificar 4.000 expedientes y no sabe cómo. O sea, que estamos ahí con los fondos europeos, que es una auténtica vergüenza, que es increíble que la Unión Europea ya no le dé un toque y tal, que eso, como tengo a Soriano, pues ya me dirá que no tenga confianza ninguna, pero la realidad es esta, ¿no? A día de hoy, que es increíble que nos hayan dado tanto dinero sin poder justificar los expedientes ni haber ejecutado, vamos, ni una parte, ni el 20% de los fondos, que no llega, por supuesto, a la empresa privada. Sin duda. ¿Quiénes tienes? Tienes a Domingo Soriano y ¿quién más? Y a Manuel Llamas, ¿qué más quieres? Menudo tándem. Menudo tándem. Oye, fantástico. Sí. Además, fíjate, no sé si abriréis o no el melón te iba a preguntar, fíjate, había pensado en arrancar la sección, Carmen, preguntándote si eres más del team Cuerpo o del team Díaz. Sí, tenemos también la pelea. Está absolutamente increíble, vamos, que estén aquí, bueno, una por necesidad, ¿no? Porque tiene que estar todo el rato haciéndose la que pinta algo, ¿no? Con esas encuestas que le dan 7 escaños ya, sí. Y lo que te rondaré de aquí a que haya elecciones, y esa peleita, ¿no? De que si es mala gente, si no es mala gente, y las contestaciones de Cuerpo, que bueno, también ha cambiado un poco, ¿no? También ha cambiado un poco porque el primer día que después de llamarle mala persona, pues dijo, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, sí, lo vamos a hacer más tranquilamente, y ya el otro día dijo, bueno, no, lo vamos a hacer más, o sea, bueno, ahí están jugando con nosotros, como siempre, y cada uno a lo suyo, y no sé lo que acabará pasando, pero hay un dato que es incuestionable, y es que 8 de cada 10 euros de los que en 5 años ha subido el SMI se lo ha comido el IPC, o sea que tampoco le vendan a la gente grandes cosas, que pasa un poco como con las jubilaciones, ¿no? Que ha subido mucho, pero luego al final lo que le queda al jubilado quitando la inflación, pues y la subida de impuestos, pues al final es una broma. Sí. Así que sí, andaremos con esa pelea y con el SMI, como te digo, no solo la reducción de jornada, sino también lo del SMI, que son dos espadas que tienen ahí las empresas para este principio de año, que vamos a ver cómo se resuelve. De todas maneras, fíjate que esto de la reducción de jornada es curioso cómo lo manejan siempre, ¿no? O sea, justifican que los países más productivos tienen las jornadas más cortas, y lo entienden al revés. Creen que para que seamos más productivos hay que bajar la jornada. No. Lo que hay que hacer es ser más productivos, y una vez que seamos más productivos veremos si para seguir produciendo lo mismo podemos ir reduciendo la jornada. Al final lo que no podemos hacer es decir, no,
como somos muy poco productivos en España, que va cayendo en picado la productividad desde hace años, lo que tenemos que hacer es trabajar menos. Vamos a ver, señora Díaz, ¿no será al contrario? ¿No habrá que poner los medios para tratar de agilizar las cosas y favorecer que la productividad mejore? Y todo lo que está haciendo usted, mangoneando el mercado de trabajo, interviniéndolo desde todos los puntos de vista posibles, lo que está haciendo es ahondando en esa pues en ese deterioro total de la productividad en España. Es un debate que parece que es inasequible a estas mentes, ¿no?, de nuestros gobernantes. Sí. Unido al absentismo laboral que hay en este país, que es que hay 1 millón y pico de personas que no van a trabajar ningún día y no se hace nada tampoco. Bueno, digo yo que la Inspección de Trabajo podría hacer algo. Está también el informe este que tiene que ver con esto también del pluriempleo, ¿no? Y de la gente que al final está inactiva, que son casi 4 millones de personas. Entonces, los datos que nos venden de empleo y incluso de afiliaciones, que el propio Ministerio de Trabajo en su nota explicativa nos cuenta que es no el Ministerio de Trabajo, perdona, el de Seguridad Social, nos explica que el número de afiliaciones no es necesariamente el mismo que el número de trabajadores, porque hay circunstancias, pues, como por ejemplo el pluriempleo, claro, y otro montón de cosas que hacen que ese número de afiliados no sea el número de afiliados, sino que es el número de gente que se va. Por ejemplo, yo, cuando voy a algunas televisiones, pues cada vez que voy, soy una afiliada. Entonces, sí, firmas un contrato. Claro, firmas un contrato, entonces pero quiero decir que es que ya hasta la propia nota del Ministerio, que no es así, que lo ha hecho un técnico que sabe de lo que habla y se ve que no está por la labor de mucha politiqueo, pues explica que efectivamente el número de afiliados no es el número de trabajadores en activo, pero en fin. Y como está Soriano, ya para terminar te cuento, bueno, aparte de lo de Muface, que ya se ha caído otra. Sí. Está el informe de las familias, que yo sé que Soriano tiene ahí una obsesión, podríamos decirlo. Sí, y su propio discurso sobre por qué hay que tener hijos o no hay que tener hijos, y en el que queda clarísimo que los jóvenes no están por la labor mayoritariamente no, pero bueno, en un número muy muy alto de jóvenes que no o no pueden o no quieren o no van a tener hijos, o en fin, y que es el problema que eso supone pues para cualquier economía, sobre todo la nuestra, pues con este sistema de pensiones que depende del número de gente que trabaja para que el sistema sea viable, ¿no? Desde luego. Y oye, una cosa, Carmen, ¿y de María Jesús Montero? Bueno, calla, perdona, es que no quería ocuparte tanto tiempo. Pero Montero, la triple ocupada, mira, están igual son 3 afiliaciones. Y aquí la cuestión es, aparte de que vuelve a un lugar que destrozó, sí, digo yo que ¿cuándo va a trabajar? O sea, ¿de qué va a trabajar? ¿Va a hacer cada cuarto de hora, va a ser una cosa? ¿Va a ser secretaria general del PSOE? Secretaria de organización del PSOE? ¿Va a ser ministra de Hacienda? ¿Va a ser...? Sí, es una coña marinera. O sea, esta especie de que le ha dado a Sánchez por mandar a los ministros a las comunidades autónomas, que con el dinero de todos se van a hacer la campañita desde su ministerio, como ya hemos visto que está dispuesto a hacer. Como le salió bien en Barcelona, en Cataluña, y comprando Jaén. Y ahí está la Diputación también de Cádiz y un montón de cosas. ¿Qué van a hacer? ¿Ir comprando votos con nuestro dinero? Pues no lo sé. Lo vamos a ver. Desde luego lo que veo es que empezáis muy fuerte en Economía para Todos. Recordemos el horario rápidamente. Sábado 2 de la tarde. Sábado 2 de la tarde en el radio, a las 3 en Libertad Digital Televisión y en YouTube y en podcast a cualquier hora. Carmen Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Que empecemos bien el año. Un besito. Adiós. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar aquí. Y aquí les espero mañana a las 12, ya lo saben, en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.